las luchas y las resistencias en torno al lenguaje inclusivo en la región. Desde hace unos años, estudiantes, activistas feministas y colectivos LGBTI comenzaron a utilizar la letra E para sustituir el plural gramatical masculino O, con el objetivo de aportar un lenguaje no sexista y más inclusivo. Según Sara Isabel Pérez, doctora en lingüística y docente de la Universidad de Buenos Aires, si bien la discusión sobre el sexismo en el lenguaje se puede rastrear hasta la década del 70, empezó a escuchar sobre el lenguaje inclusivo en 2015. En diálogo con La Diaria definió el concepto, que en Argentina tuvo su máxima visibilización en 2018, previo al debate sobre el aborto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lenguaje inclusivo? De la elección de este morfema E al que han recurrido ciertos grupos sociales como marca de un género que manifiesta que no es ni masculino ni femenino, o bien que es indistinto, es decir, que incluye masculinos, femeninos y otros. Los grupos antiderechos que emergieron en los últimos años en América Latina y que se oponen a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI incorporaron en su agenda la oposición al lenguaje inclusivo. Debido a la incidencia política de estos grupos, su agenda fue tomada por actores políticos que llevaron propuestas a sus parlamentos para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en centros educativos y organismos públicos. En Uruguay, la diputada de Cabildo Abierto Inés Moncillo presentó en abril un proyecto de ley para prohibirlo en la administración pública y los centros educativos públicos y privados. Pérez explicó cómo operan estos grupos y por qué se oponen al lenguaje inclusivo. En América Latina estamos ante la emergencia de un conjunto de grupos que en otros países se llaman antigénero. Aquí en América Latina el feminismo lo han denominado antiderechos, que son grupos de la sociedad civil con fuertes articulaciones políticas y articulaciones con organizaciones religiosas, que son grupos que tienen una agenda que se opone básicamente a los derechos sexuales y reproductivos, en particular a los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI. La académica explicó que lo que une a estos grupos es su oposición a la categoría de género y dijo que según ellos solo puede existir la identidad sexual, que se traduce en el sexo biológico natural, que en la lengua española tiene su correlato en el uso de la A y la O. En este sentido, el uso del lenguaje inclusivo implica para ellos un desafío al orden social y pone en jaque al status quo. En diálogo con La Diaria, Florencia Ferriño, o Ferri, como prefiere que le llamen, explicó la importancia que tuvo la popularización del uso de este lenguaje para poder identificarse como una persona de género no binario. Yo empecé a usar el lenguaje inclusivo hace 5 años, que fue como cuando empecé a reconocer mi transición hacia lo no binario. Y ahí fue que empecé a usar la E, sobre todo para el pronombre neutro, para identificarme, para presentarme, para identificarme. Porque no me siento identificada tampoco ni como varón ni como mujer. Ferri actualmente está investigando para una maestría sobre el proceso contemporáneo de politización de las identidades de género no binario en Uruguay y Argentina, y hace 5 años que se reconoce como persona no binaria. Sobre esto dijo que le hubiera sido muy difícil un tiempo antes, porque no había un contexto que le pusiera nombre a lo que estaba sintiendo. Ha abierto caminos hacia poder nombrar nuevas formas de habitar el género que no son nuevas, no son, yo creo que esto es importante, como que no son cosas que surgen ahora, que han existido siempre y que han sido invisibilizadas, ¿no? El poder que el movimiento social haya podido poner sobre la mesa estos temas y se haya dado un mayor reconocimiento de los derechos humanos vinculados a la sexualidad y al género de las personas, ha abierto la posibilidad de habitar el género no binario, por ejemplo. A su entender, el uso del lenguaje inclusivo surge a partir de una necesidad de visibilizar las existencias de las personas que están fuera del binarismo genérico y para quienes están en momento de exploración de su identidad de género. En ese sentido, subrayó que aunque no pretende que el lenguaje inclusivo termine con el sexismo, sí puede generar condiciones que permitan visibilizar la desigualdad entre géneros y promover cambios políticos, económicos y culturales en torno a eso.